Buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes, 1 de marzo y como siempre tenemos un show cargado de mucha información. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de dos indicadores macro muy importantes que nos pueden dar señales de futura inflación y futura actividad económica en los Estados Unidos. Estamos hablando de nada más y nada menos que la actividad de los mercados de bienes raíces, al igual que la compra de bienes capitales para empresas. Vamos a hablar del por qué eso ocurre y también vamos a hablar de qué puede pasar si la tasa de retorno real del bono de 10 años de los Estados Unidos pasa a ser positiva. Eso tiene implicaciones muy importantes para los mercados en general y para Bitcoin y vamos a estar hablando de eso hoy. Y por último, vamos a estar hablando de información bastante interesante que nos deja la próxima IPO de Coinbase en los mercados capitales de Estados Unidos. Así que mucho que cubrir hoy. Arranquemos con nuestro análisis. Arrancando, como siempre hacemos con Bitcoin, vemos que la semana pasada tuvo una actuación bastante estrepitosa, cayendo 21,31%, cerrando la semana en 45.240. Bitcoin no fue el único mercado que cayó, como vamos a estar cubriendo más adelante, prácticamente todos los mercados se dieron abajo. Vemos que el S&P cayó 2%, el oro también cayó casi 3%, Ethereum también abajo dobles dígitos, DeFi abajo dobles dígitos. Todo esto lo vamos a estar cubriendo el día de hoy porque tiene ciertas similitudes. La dinámica que digamos impactó los mercados los impactó a todos y puntualmente estamos hablando de la tasa de interés del bono de 10 años, el cual estuvimos hablando la semana pasada. Pero bueno, volviendo al tema de Bitcoin, vimos que nuevamente, como estábamos hablando, el foco de los mercados la semana pasada fue la tasa de este bono de 10 años, el cual cubrimos bastante extensamente la semana pasada, pero vamos a estar hablando de él también el día de hoy. Como estuvimos hablando, las implicaciones de este aumento en la tasa de interés del bono de 10 años son varias. Primero, la más importante es que esto significa que la gente está esperando más inflación en el futuro, lo cual tiende a ser bueno para los precios de Bitcoin. Sin embargo, el aumento de esta tasa también crea o puede crear turbulencia para otras partes del mercado. Por ejemplo, en los mercados de los bonos, cuando las tasas van subiendo, quiere decir que los precios de estos bonos van bajando, lo cual causa mucho dolor a los inversionistas que tienen estos bonos. Igualmente, el aumento de esta tasa significa que las empresas que tienen deuda, que está en términos variables, tienen que gastar más dinero para satisfacer o cubrir los intereses de estas deudas, lo cual básicamente reduce sus ganancias. Y por eso es que vemos que cuando hubo ese estirón hacia arriba de la tasa en el bono de 10 años, pues se vinieron abajo los mercados, porque lo que sucede es que obviamente como muchos inversionistas los portafolios empiezan a sufrir, bien sea por los bonos o bien sea por las acciones que tienen, mandan a recortar todo lo que tienen en su portafolio, digamos, en el long, que están, digamos, en visión positiva, mandan a recortar todas esas posiciones, lo cual se trae a todos los mercados en general, incluyendo Bitcoin. Vamos a hablar un poco más de esta dinámica en nuestra sección de qué tenemos para la semana que viene. Sin embargo, vamos a pasar la página un segundo para tocar en dos temas o dos indicadores macro que son muy importantes para predecir o digamos o estimar la actividad económica futura y la posible inflación en el futuro. Estamos hablando de dos indicadores puntuales. El primero vendría siendo la actividad del mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque cuando compras una casa, generalmente seguidamente tienes que comprar nevera, lavadora, mesas, sillas, cocina para equiparla, y eso crea, digamos, una cascada de gastos. Igualmente, cuando los negocios o las empresas compran bienes capitales, nueva maquinaria, generalmente esto significa que necesitan más empleados, más propiedad para, digamos, instalar estas facilities, o sea que crea otra cascada de gastos subsecuentes. Por eso es muy importante estar siempre pendiente de la actividad en el mercado de bienes raíces, al igual que los niveles de consumo o de compra de bienes capitales para empresas. Tocando en esos dos temas, vemos que, como pueden ver en el titular que tenemos atrás, el mercado de bienes raíces de Estados Unidos está creciendo en dobles dígitos en todos los Estados Unidos por primera vez en muchos años. Si combinamos esto con el punto de data que también salió la semana pasada, que es que la tasa de ahorros del consumidor americano está en 20,5% para el mes de enero del 2021, y tienes un consumidor americano que tiene muchísima pólvora
para, digamos, comenzar a gastar cuando haya la reapertura de la economía. Moviéndonos a las órdenes de bienes capitales, como estábamos hablando, aquí tenemos este titular del Wall Street Journal atrás, que básicamente indica que los niveles de gastos en bienes capitales que tienen las empresas en Estados Unidos están mucho más altos que donde estaban un año pasado. Y si tomamos en cuenta que el Fed está diciendo que va a mantener las tasas bajas hasta que retorne hasta que el desempleo llegue a niveles, hasta que haga niveles de empleo total en Estados Unidos, o sea que se reduzca el desempleo a sus niveles mínimos, quiere decir que eventualmente de mantener estas tasas bajas va a poner presión al alza a la inflación, lo cual es bueno para Bitcoin. Vamos a hablar de lo que estamos viendo en los mercados de las opciones, de los futuros y de los funding rates en los swaps perpetuos en nuestra sección de qué tenemos para la semana más adelante. Pasando al S&P500, vemos que, como habíamos hablado y como la gran mayoría de los mercados la semana pasada, tuvo una semana negativa, abajo 2,34%. Y como estuvimos hablando, el S&P500 pues se vino abajo bastante causado, o en gran parte causado por el incremento en la tasa del bono de 10 años. Esta dinámica pasa por varias razones, como estuvimos hablando anteriormente. El aumento de esta tasa generalmente significa que las empresas que tienen deuda ahora tienen que pagar más interés por esa deuda, lo cual les cuesta más y generan menos ganancias. Los precios de las acciones tienden a caer. También el aumento de esta tasa de este bono de 10 años significa que los inversionistas están esperando mayor inflación en el futuro, y también significa que hay el potencial para que el dólar se vuelva más fuerte. Como vimos aquí, la semana pasada todos los mercados cayeron, pero el dólar subió. Esto es porque está subiendo la tasa y de la tasa de interés de este bono de 10 años. Vamos a hablar por qué ocurre esto y qué puede pasar si esta tendencia continúa. Como hemos hablado aquí varias veces, pues vamos a hablar de por qué esto es tan importante. Si miramos la tasa, esta gráfica que tienen atrás de su pantalla es el retorno real del bono de 10 años. Como pueden ver, el retorno real del bono de 10 años todavía se encuentra en el negativo. ¿Qué significa esto? Esto compara el interés que te paga el bono versus la inflación que ocurre entre que inviertes y te devuelven el bono. Queriendo decir que si hay más inflación que la tasa que te están pagando, tu retorno real es negativo. Si la tasa es mayor a la inflación, tu retorno es positivo. Como podemos ver aquí, la tasa ha venido subiendo bárbaramente, pero todavía se encuentra en el área negativa. Sin embargo, se acerca cada vez más a romper hacia lo positivo. ¿Qué ocurriría si esto vuelve al positivo? Pues bueno, como podemos ver aquí, tener estos bonos ahorita básicamente te cuesta dinero, recibes menos de lo que inviertes. Esto causó que muchos inversionistas, esta dinámica, fueran a invertir sus dólares en otros lados, lo cual levantó mercados internacionales y mercados emergentes. Como podemos ver, han estado, digamos, relativamente en los mercados americanos, la actividad en los mercados emergentes y los commodities ha estado bastante positiva. Sin embargo, si este retorno real de mantener estos bonos vuelve al positivo, pues esto podría ser esta inversión más atractiva relativa a las otras y chupar liquidez de estos otros mercados de nuevo a la seguridad del bono o del dólar americano, que ahora está pagando un retorno positivo. Sin embargo, como hemos mencionado, hay muchísimos indicadores macro que dicen que la economía estadounidense está disparando en todos los cilindros y que no muestra señas o ningún tipo de pistas de detenerse en cualquier momento cercano. Otra noticia importante, digamos, desde el punto de vista macro en Estados Unidos es que, como estuvimos hablando la semana pasada, el paquete de Biden de estímulo de 1.9 trillones pasó al Congreso y se dirige al Senado esta semana, donde puede haber una serie de debates, ya que necesitan todos los senadores demócratas que voten a favor de esto, y hay algunos que están básicamente expresando su oposición a esta propuesta. Una vez que este paquete de estímulo pase, la atención de los inversionistas muy probablemente va a volverse otra vez a el impacto que puede tener este nuevo capital desplegado en la economía, cómo va a impactar eso a los precios de los activos, y vamos a estar hablando de esto en nuestra sección más adelante. Pasando al oro, vemos que consistente con lo que habíamos escrito la semana pasada y también consistente con lo que vimos en otros mercados, el oro tuvo otra semana bastante negativa,
abajo 2,85% y no pudo recuperarse luego de haber roto ese nivel de soporte del cual estábamos hablando la semana pasada. Casualmente vino a cerrar la semana a solo $7 de esa zona de los 10.725 de la que habíamos hablado. Cerró la semana en 1.732. Como decimos, solo $7 de diferencia entre el nivel que mencionamos la semana pasada. Esto es, digamos, bastante interesante, pero sin embargo la gráfica no mejora relativo a donde estaba la semana pasada. Vamos a ver si el oro logra conseguir, digamos, algún soporte en esta zona para detener su descenso. Pero como estamos viendo con otros indicadores macro, pues parece probable que el oro continuará underperforming relativo a Bitcoin en el futuro cercano. Pasando al índice FTX de DeFi, vimos que este índice también tuvo una semana significativamente negativa, cerrando hacia la baja 20%. Vemos que Ethereum también tuvo una semana bastante mala, abajo más de 25%, 26,53%, pero fue capaz de cerrar justo sobre su máximo histórico del 2018, lo cual tiende a ser una seña positiva desde el punto de vista técnico. Y algo más que comentar acerca de Ethereum es que hay una dinámica interesante ahorita en juego entre la gente de Binance y de Ethereum, ya que hay una especie de competencia por, digamos, que haya desarrollo. O sea, básicamente Binance Chain está tratando de jalarse los developers y la actividad económica de Ethereum. Y vemos que CZ, el CEO de Binance, pues se ha ido a la ofensiva en contra de Ethereum, llamando a Ethereum una network o una red para la gente rica y que estos ricos pronto serán pobres, y luego fue a decir que le gusta ETH, sin embargo ya no lo usa. No es algo común que vemos de CZ, generalmente él ha sido bastante abierto y amigable con la comunidad, pero vemos que hay, digamos, ciertas palabras conflictivas acá con el campamento de Ethereum. Volviendo de nuevo, digamos, a DeFi y cómo puede impactar esto a DeFi, pues la competencia por protocolos de smart contracts o de contratos inteligentes no es algo malo para DeFi en términos generales. Sin embargo, dado al efecto que tiene Ethereum y la adopción que ya tiene, cualquier movida hacia la baja en Ethereum pues puede afectar significativamente los protocolos de DeFi, ya que Ethereum como tal es usado para ser colateral en muchos de estos protocolos, y cuando baja el precio de Ethereum, baja el valor que tienen los protocolos, por ende bajan las monedas. Entonces es importante mantener esta dinámica para ver cómo se desarrolla entre Binance y Ethereum. Pasando al comentario de dificultad minera de Bitcoin, no mucho ha cambiado acá en este frente, todavía estamos en pie para que el próximo ajuste de dificultad entre este domingo, el cual va a traer la dificultad hacia la baja solo un poco, alrededor de 1,3%. Y en el lado del mempool no ha mejorado. Ahorita el tamaño del mempool de hecho subió considerablemente desde la semana pasada. Estamos a 80 millones de bytes. Esto es bastante más congestionado que lo que estábamos la semana pasada, y en términos generales es una congestión, digamos, entre los puntos máximos que estaban en la red de Bitcoin. Esto significa que las transacciones pueden tomar un poco más de lo normal en procesarse y que se confirmen. Igualmente pueden ser un poco más caras, así que pues esto es típico cuando hay estas movidas de precio bastante volátiles. Sin embargo, pues es bueno acatarlo o mencionarlo para que puedan planificar sus transacciones de manera acorde. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Como estamos hablando, pues hay dos dinámicas macro muy importantes en juego ahorita en las economías, o en la economía en general. La primera vendría siendo la subida de estas tasas de interés de los bonos y cómo pueden afectar a empresas en Norteamérica y al consumidor en Norteamérica. La segunda es cuáles van a ser los efectos o las consecuencias de todo este estímulo que va a entrar a la economía y tanta demanda, digamos, condensada que existe, o poder de compra que existe ahorita en el consumidor americano. Para hablar del primer punto, hay implicaciones bastante reales de que el retorno real de este bono de 10 años vaya hacia lo positivo. Como estamos hablando, el hecho de que ha estado en negativo por bastante tiempo pues ha llevado a muchos inversionistas a vender sus dólares, a vender sus bonos para invertir en otras áreas de la economía donde haya un retorno real por esos dólares. Cuando básicamente
tener dólares en el bono del gobierno de Estados Unidos vuelve a dar un retorno real positivo, pues esto tiene el potencial de que puede jalar muchísima liquidez de otras inversiones para regresarse a la seguridad del dólar americano con un retorno real. Esto es importante mantener, por eso es que es muy importante tener en cuenta no solamente el retorno de este bono, pero el retorno real de este bono cuando neteas inflación. En el segundo punto, los indicadores económicos indican que hay un balance sheet, o sea, el consumidor norteamericano o estadounidense está en muy buenos niveles para hacer compras o hacer gastos. Los indicadores de gastos futuros, como el mercado de bienes raíces, igual que las órdenes de bienes capitales para empresas, están en niveles que eran mejores que estábamos antes de la pandemia, lo cual está causando una especie de tormenta perfecta para las expectativas de inflación futura. ¿A dónde vamos de aquí? ¿Cuál sería a dónde nos dirigimos? Pues depende de la Reserva Federal, más que todo. En su más reciente aparición ante el Comité de Banca del Senado americano, el chairman de la Fed, Jerome Powell, dijo que todavía hay muy largo camino que andar antes de alcanzar, antes de que se elimine el desempleo en Estados Unidos, lo cual es lo que guía al Fed a tomar sus decisiones con respecto a tasas y estímulo fiscal. Y adicionalmente al paquete de estímulo de 1,9 trillones de Biden, hay otro paquete que se está rumorando de 3 a 4 trillones de dólares de infraestructura que se está trabajando, en el cual la administración de Biden está trabajando, dada los efectos devastadores que han tenido las tormentas de invierno que han habido en los Estados Unidos. Con tantos indicadores apuntando a inflación futura, la narrativa de que el Fed va a tener que actuar antes que después continúa, digamos, tomando vigor, ya que el Fed básicamente está diciendo que no va a actuar cuando todos los indicadores macro indican que va a venir un posible aumento en la inflación que va a ser más allá de lo que ellos desean. Mirando a la data, la Fed ha dicho que ellos necesitan que la inflación se ponga consistentemente sobre 2%. Y la inflación para el mes de enero entró a 1,4%, lo cual quiere decir que la Fed tiene mucha cancha para correr antes de que tenga que actuar. Para ya ir acercándonos al final, mirando los mercados cripto, vemos que el IPO de Coinbase se acerca cada día más y hay mucha información interesante que continúa a salir a la superficie. Por uno, han dejado la puerta abierta para posiblemente ofrecer tokens en un futuro. Y otro punto muy interesante es que la evaluación que se rumora para Coinbase está cerca de los 100 mil millones de dólares, de 100 billones de dólares. Y para ponerlo en perspectiva, Goldman Sachs tiene una capitalización de mercado de 110 mil millones. Esto representa que Coinbase sería una de las empresas más grandes y prestigiosas, una de las instituciones financieras más grandes y prestigiosas del mundo por capitalización de mercado. Esto puede ser una señal de un cambio de guardia para la finanza tradicional. Y por último, para cerrar, en el lado de los futuros y de las opciones estamos viendo un contango bastante saludable para la curva de los futuros de Bitcoin, la cual está topándose en el nivel de los $51,000 para el contrato de junio. En el mundo de las opciones estamos viendo interés abierto interesante en el nivel de los $100,000 por Bitcoin para el contrato de 26 de marzo. Y en las tasas de funding de los perpetual swaps vemos que esta reciente baja de precios pues ha lavado muchos de esos premiums y los funding rates para los perpetual swaps de Bitcoin todavía se encuentran positivos, queriendo decir que hay más gente larga que corta. Sin embargo, los niveles de estas tasas de funding de los swaps perpetuos están significativamente por debajo de sus promedios de 30 días, lo cual es típicamente una señal de un mercado saludable, dirigiéndonos a esta semana que va a empezar a cursar. Como siempre, vamos a mantenerlos informados de cualquier información relevante a través de aquí, el calendario económico, y a través de nuestras redes sociales @HODLWithLeden. Si todavía no tienen una cuenta en Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 12,5% en sus USDC y 6% en su Bitcoin. Si aprendieron algo hoy, si disfrutaron este show, los invito a que se suscriban, le den like y lo compartan. Muchísimas gracias, amigos. Mucho cuidado y nos vemos la semana que viene. Los quiero mucho.